Vamos a dar comienzo. Vamos a dar comienzo. Entonces, esta presentación yo las haré llegar. Les voy a mandar al final de la reunión el vínculo de la presentación o a través de los chats que tenemos nosotros de ASCE, a través de los capítulos estudiantiles y de los miembros de la seccional Colombia, para que ustedes puedan también navegar con un poco más de tiempo, puedan navegar en los vínculos que yo voy a presentarles en esta sesión. Entonces, el objetivo es explicarles un poco el proceso editorial. He tenido la oportunidad de publicar algunos artículos a través de las revistas de la ASCE en campos que incluso se podría pensar que no son del área mía, pero igual lo importante es trabajar de forma multidisciplinar, como ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando revisemos cómo están organizados los institutos. Entonces, en esta reunión, de nuevo dándole la bienvenida, vamos a hablar un poco de qué es la librería o la biblioteca de la ASCE, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿Cómo se llega a ella? Vamos a hablar de los institutos que están asociados a la ASCE y cómo operan a través de sus revistas. Luego viene una interfaz que es la herramienta en donde uno carga los archivos o manuscritos o paper, como se dice en inglés, que uno va a disponer a revisión. Y vamos a hablar un poco sobre la estructura editorial, cómo llega el artículo y cómo se maneja internamente dentro de la revista. Luego vamos a hablar un poco sobre el manuscrito o el paper y sus contenidos. Luego un poco sobre el manuscrito y su formato, cómo debe estar escrito para que sea aceptado por la revista que escojamos y no sea rechazada de oficio, ¿cierto? Hay veces que se llama desk rejection, que es, le llega a manos del editor y a veces por temas de formato se lo van a devolver si no cumple unos estándares mínimos de organización o de forma. Luego vamos a hablar del sometimiento del manuscrito. Eso lo voy a hacer de forma interactiva para que ustedes vean cuál es la herramienta Editorial Manager. Y voy a hablar un poquito sobre, al final, de algunos eventos que vamos a tener en las próximas fechas para que no los perdamos de vista. Muy bien, entonces siéntanse tranquilos de preguntar en cualquier momento. Tienen habilitada el micrófono, lo pueden abrir en cualquier momento si tienen alguna inquietud sobre lo que vayamos hablando. Como les decía, estos son los vínculos. Es más, me gustaría compartirles para que si ustedes quieran ir navegando con esos vínculos o si ustedes lo quieren hacer, yo voy a utilizar los vínculos para que ustedes vean cómo es el proceso dentro de la ASCE, o sea, es decir, desde el comienzo, cómo ingresamos a la biblioteca y tenemos el acceso general, ¿cierto? De la ASCE, ¿cierto? Me arrepentí de compartirles el vínculo porque de pronto se me distraen. Entonces, más bien lo voy a hacer yo para que ustedes de pronto, luego con el video, lo puedan replicar. Entonces, está el acceso general a la página de la ASCE, ya lo voy a seleccionar. Hay una opción de ingreso que es a través de los sitios de la ASCE y donde vamos a encontrar allí el vínculo de la biblioteca ASCE. Es un vínculo directo a la biblioteca, que es el repositorio de todos estos archivos. Y hay otro vínculo dentro de la misma página de la ASCE que son Publications and News, y ahí van a encontrarlo el Bookstore. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre estos dos. Entonces voy a seleccionar aquí el vínculo para que me mande a la página de ASCE, ¿cierto? Esta es la página que siempre les va a mostrar aquí, les va a mostrar una ventana con un aviso. Está la forma de registrarse, ya sea de vincularse a la ASCE o simplemente registrarse en la página. Permítanme si aterricé donde era porque resulta que yo estoy más bien aquí. Permítanme un segundo, no sé si estoy bien ahí. Permítanme, acá. Entonces me voy a login, ¿cierto? Recuerden siempre identificarse, este es mi caso, pues mi correo con su contraseña, siempre van a iniciar sesión acá para lograr acceder a todas las herramientas que tiene la SCE. Aquí pues les pregunto si quieren llenar una encuesta, siempre digo que no. Cuando tengo oportunidad, uno por lo general la llena cuando tengo una queja, pues hasta el momento no la he tenido. Entonces, las dos líneas que yo les decía para ingresar es por ASCE Sites y van a encontrar aquí ASCE Library, es la primera forma de llegar a la biblioteca. Voy a abrirlo con un clic central de mi mouse para que se abra la ventana y luego sigo revisando. Y la otra opción aquí está aquí en Publications and News, donde ustedes van a encontrar bajo de Featured, van a encontrar ASCE 7, el cuarto de noticias, que es muy interesante, con páginas de noticias del momento.
Está la revista Civil Engineering Source, que si ustedes están inscritos les llega a su correo electrónico. Civil Engineering Magazine es una revista que si ustedes optan por inscribirse y están en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos y pagan, creo que son $39, les llega la revista en físico. Y por aquí aparece el Bookstore y luego Bridges Calendar. Entonces voy a picar por acá en Bookstore sin antes comentarles que en el Bookstore van a encontrar lo que ustedes ven a mano derecha. Van a encontrar libros, códigos o estándares, revistas, van a encontrar proceedings, que son los artículos que se publican en conferencias, y los videos de las sesiones que también, a las cuales tenemos derecho dentro de nuestra membresía. Y ahí hago la cuña. Cuando ustedes entran aquí a Membership, cuando ustedes van aquí a Member Benefits, ¿cierto? Y ya me salto otra vez a donde estábamos. Hay una página donde ustedes encuentran todo lo que necesitan y les dice dónde están los beneficios de ser miembro, ¿no? Y este es el que yo les estoy comentando. Los webinars en demanda, son 10 que tenemos anuales, en diciembre 31 se nos agotan. Entonces yo creo que ustedes les recomiendo que lo puedan aprovechar. Son cursos certificados, les dan PDHs en casos que estén licenciados en Estados Unidos. Y para ingresar, ustedes pueden ingresar por estos vínculos, ¿cierto? Aquí pueden, para ingresar la parte de Career, pueden entrar por Education, ¿cierto? Que están los Free PDH. Ustedes entran por acá, hago rápidamente la cuña. Aquí ustedes van a encontrar el registrarse para vincularse a estos cursos, en Login to Enroll, y ahí ustedes van a ver el listado de los cursos. En el listado de los cursos aquí me dice, mire, usted tiene, puede escoger 10 de 200 cursos. Y aquí está el listado de todos los cursos en diferentes áreas: ingeniería arquitectónica, en la ingeniería de puertos, costas y océanos, en ingeniería de construcción y administración, ingeniería ambiental, ingeniería geotécnica, lo que es la práctica y la profesión. Aquí hay muchos de desarrollo profesional y habilidades blandas. Structural Engineering, ¿cierto? Desde mi punto de vista, desde el área estructural, pues yo creo que hay una muy buena oferta. Incluso ustedes ven aquí el tema de diseño de viento de acuerdo a la SC 716, entre otros, ¿no? Hay una gran cantidad de recursos para estructuras. Sustainability and Resilience, sostenibilidad y resiliencia, transporte. Luego viene aquí lo que es recursos de agua, y ustedes pueden escoger hasta 10 cursos, pican Enroll y desde ese momento ya pueden asistir a los cursos uno por uno. Son de máximo 1 hora, les dan su certificado y les dejan memorias para todos esos cursos, y cada año van implementando más cursos. Entonces era solamente para hacerles esa pequeña cuña de esta ventaja que tenemos y que no aprovechamos en muchas ocasiones. Entonces voy a devolverme aquí, voy a cerrar esta pestaña, voy a hacer esa cuña para que la supieran. Uy, creo que ese reloj que no era. Permítanme un segundo. Me devuelvo. Un segundito. Que cerré raíz. La página. Bueno, mil excusas. Entonces vuelvo aquí a la página. Y vamos aquí a picar en Publication and News en Bookstore. Entonces, bueno, hay dos páginas. Como les decía, está el ASC Library, ¿cierto? Que llegábamos por la sección superior en ASC Sites, ¿cierto? Llegamos a ASC Library, que es esta página. Y tenemos también la otra página, que es la de Bookstore. Son estas dos páginas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La primera, pues, tiene de forma explícita y con gráficas todos los journals o revistas de la SCE, los libros que se generan dentro de la SCE, los proceedings de diferentes conferencias y los estándares. Nosotros como miembros no tenemos acceso a todo, tenemos acceso a algunas de estas publicaciones. Lo que sí tenemos es descuentos en caso que queramos acceder a ellas, o en el caso de algunas universidades tenemos un poco más de acceso a las publicaciones. Los estándares por lo general no tienen esa libertad de búsqueda.
pero lo que son journals, ebooks y proceedings, desde las universidades tenemos muchos convenios en donde podemos adquirirlos a un mejor precio o incluso de forma gratuita, ¿cierto? Entonces, en esta página ustedes van a encontrar aquí, si ustedes ingresan ya sea por journals, por ejemplo, van a entrar aquí a journals, ustedes van a encontrar un listado a mano izquierda donde les dice cuáles son los temas que cubren estas revistas. Hay de todo, ¿cierto? Hay de todas las especialidades que encontramos en la ingeniería civil. Incluso, por ejemplo, aquí patrimonio, pavimentos, desastres, puentes, materiales, túneles, geotecnia, regiones frías. E incluso hay una temática muy especial en esto por ser algo de Estados Unidos, ingeniería forense, entre otras. Y ustedes ven aquí que cada una de estas áreas tiene asociadas un número de revistas. Por ejemplo, para planeación urbana tenemos 2. En ingeniería mecánica tenemos 3. Desarrollo sostenible hay 4 revistas y así sucesivamente. Entonces, voy a aplicar un al azar. Por ejemplo, esta Engineering Mechanics, pico acá y me va a desplegar un errorcito, no sé por qué. No sé por qué me sale un errorcito. Y me sale una ventana emergente. No sé por qué. Bueno, vamos a aplicar acá más bien a ver, busquemos otra, por materiales, no sé si sale error, aquí está. Son 6 revistas, ustedes ven que aquí está el nombre de la revista, les va a decir cuál es la edición en la que actualmente está y cuáles son los objetivos y alcance de esa revista. Esos objetivos de alcance les permite a ustedes escoger y seleccionar adecuadamente cuál es la revista que va a servir para depositar allí su investigación, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, es Journal of Composites and for Construction, es materiales compuestos. Aquí el Journal Internacional de Geomecánica. Aquí es el Journal de Ingeniería Geotécnica y Geoambiental. Journal of Materials and Civil Engineering. Yo tengo aquí un artículo en esta revista en el área de materiales. Journal of Nanomechanics and Micromechanics y el Journal of Transportation Engineering Pavements. Esa es la parte B. Como ustedes ven, no todas son exclusivamente de materiales, sino que pueden estar en otras áreas, pero dentro de su alcance cubren materiales, como por ejemplo esta última, que es el área de pavimentos. Entonces, vamos a aplicar esta, por ejemplo, en Aims and Scope. Le dice aquí que la revista cubre el desarrollo, proceso, evaluación, aplicaciones y desempeño de materiales de construcción en ingeniería civil. Entonces, si tiene algo que divulgar que está asociado a alguno de estos procesos o de alguna de estas caracterizaciones o desarrollo de materiales, pues ese sería un muy buen nicho, ¿cierto? Entonces, uno entra a la revista, por ejemplo, y aquí en la revista, lo primero que le muestra, aparte del título, es como la identificación digital, ¿cierto? Eso es un índice que caracteriza la revista de forma unívoca, en forma impresa y en forma online, y cuál es la frecuencia, ¿cierto? Es muy, muy bueno que las revistas sean mensuales, porque esto garantiza una cantidad de aceptación mucho mayor que las revistas que, por ejemplo, son bianuales, ¿cierto? O que son semestrales o que son trimestrales, ¿no? Las revistas mensuales significa que la cantidad de aprobaciones son mayores que cualquier otra revista. Aquí a mano izquierda ustedes van a ver quién es el editor en jefe, ya les voy a explicar un poco sobre esta estructura. Aquí es Antonio Nani, de la Universidad de Miami, muy reconocido en esta temática. Aquí les explican un poco sobre el editor, como una conversación con el editor, donde ven cuáles son sus intereses, y eso es muy importante, porque dependiendo del editor en turno, va a ser la característica de los artículos que están publicados. Ya ustedes se van a dar cuenta con la experiencia sobre esto. Luego les explican un poco más ampliamente lo que es el alcance de la revista, el proceso de cargue de un manuscrito o un paper, inscribirse o suscribirse a una revista para que le lleguen notificaciones periódicas, semanal, mensual, sobre los nuevos artículos que se estén publicando, entre otros. Entonces voy a volver un momento a mi presentación para explicarles un poco más del detalle dentro de eso. Entonces, como estábamos hablando ahorita, tenemos las dos maneras de llegar. Les acabo de explicar el ASC Library. Ahora vamos a ir al ASC Bookstore y luego voy a entrar un poco más al detalle en la revista y el proceso editorial. Entonces vamos a ir acá. A ver si se sale. A ver, que no me deja salirme. Aquí está. Entonces, la otra forma es a través del Bookstore. Este es el Bookstore. Él tiene un buscador acá como el de Google. Y a mano izquierda ustedes ven los filtros que se pueden aplicar
Ustedes ven acá que ustedes pueden filtrar por publicaciones o por noticias. Aquí les aparecen temáticas, y se las iba a presentar en una diapositiva. Y aquí se ven los diferentes institutos y grupos técnicos con el número de entradas asociadas a cada instituto. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí a mano izquierda el Instituto de Recursos Ambientales y de Agua, el Instituto de Ingeniería Técnica, el Instituto de Ingeniería Estructural, entre otros. Y que aquí más abajo les dice si ustedes quieren buscar un libro, unas proceedings de conferencias, ¿cierto? Las memorias de las conferencias, los códigos, artículos. Miren que hay más de 208.000 artículos en todas las revistas, o cursos en demanda respecto a una temática específica que ustedes tecleen allí arriba en el buscador. O aquí están las revistas. Si ustedes quieren buscar en alguna revista específica, aquí pueden desplegar y les va a mostrar un listado de todas las revistas que tiene la SCE. Entonces, eso es parte de lo que quería comentarles. Miren que tienen revistas del área de construcción, de temas legales, de ingeniería estructural, materiales compuestos, el área ambiental, entre otros, ¿cierto? Aquí hay una cantidad de revistas que vamos a mostrar más adelante. Y pueden también filtrar por fecha, ¿cierto? Si ustedes quieren filtrar por documentos que estén, por ejemplo, los últimos 10 años, entonces les va a cambiar el número de elementos disponibles. Ya, por ejemplo, del año 2013 al día de hoy, ya hay 37.000. Al comienzo teníamos 200.000. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí, como alguien ponía hace unos días, poner alguna información sobre concreto. Entonces le digo, quiero que me muestre qué hay sobre concreto. Y él me dice, mire, de concreto tengo 39 registros. Entre ellos hay proceedings, hay libros y hay códigos. Entonces, aquí vemos que hay un libro, aquí hay un proceedings, aquí hay otro libro, y así entre otros. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, el código de la ASC 722. Solamente por curiosidad, vamos a entrar acá para que ustedes vean qué sucede. Esto lo publica el Structural Engineering Institute. Ustedes pican ahí y les va a mandar a una página en donde les da un listado de características de este documento, el número de páginas, los volúmenes, y aquí le dice, pues, cuál es el valor. ¿Cómo sabe usted el valor? Usted pues, tiene que escoger si lo quiere impreso en soft cover o si lo quiere en PDF. Por ejemplo, para el caso nuestro, que nos interesaría tenerlo a la mano inmediatamente. Entonces pican PDF, ebook, les va a listar inmediatamente el precio. Les dice, mire, el precio de lista son $310, pero por ser miembro están 232, ¿cierto? Entonces, aquí les explica cómo hacer el proceso y comprarlo el libro en este caso. Entonces, como ustedes ven, este documento no es gratuito. Hay otros documentos que sí lo son, ¿cierto? Pero hay que conocer y entrar a la herramienta para encontrar y tener acceso a esta información. Muy bien, me devuelvo a la presentación nuevamente. Entonces, a manera de resumen, vamos a tener aquí los institutos de la SCE que están a mano derecha abajo, están identificados por esas siglas: el Architectural Engineering Institute, el Engineering Mechanics Institute, el COPRI, que es Coast, Oceans, Ports and Rivers, el UESI, que es Utility Engineering and Surveying, Construction Institute, Transportation and Development Institute, Structural Engineering Institute, and Geotechnical Engineering Institute, y el Environmental and Water Resources Institute. Entonces, los institutos desarrollan actividades técnicas, actividades de divulgación, y una de esas actividades de divulgación es precisamente la generación de documentos normativos, realizan conferencias y de ahí salen también libros y revistas. Entonces, aquí están las grandes temáticas que maneja la SCE y abajo por los institutos. Entonces, muy bien, ¿cuáles son como las características clave en el proceso editorial? Siempre en la cabeza de cualquier de esas revistas, así como les mostré que estaba Antonio Nani, ese sería el editor in chief o el editor en jefe. Él es el primero que recibe la información. Bueno, no es el primero, es el segundo, porque realmente el primero que recibe es el managing editor, ¿cierto? El managing editor es una persona que está tras bambalinas, que recibe la primera entrega del manuscrito que ustedes envían. Esa persona revisa que los contenidos estén completos, que el formato sea adecuado, que esté dentro del alcance, y si todo cumple, entonces se lo envía al editor. El editor por lo general es una persona académica, experta en una temática, ¿cierto? Con muchas publicaciones en el área que está cubriendo la revista. Y el editor se apoya en coeditores o
editores asociados, ¿cierto? Que son especialistas en un área específica dentro de una gran nube de conocimiento de cada revista. El editor en jefe, como les digo, hace una primera visualización, se le llama screening del artículo. Él ve si hay una brecha del conocimiento que esté cubriéndose con ese artículo e inmediatamente le dice a un editor asociado, por favor, escoja unos buenos revisores, por lo general deberían ser dos, pero las revistas de la ASC se caracterizan por ser bastante prolijas en el tema de escogencia de revisores. Hace poco me devolvieron un artículo con 3 revisiones y eso va a depender mucho de los comentarios que hacen los revisores. O sea, los revisores son profesores, investigadores, estudiantes de doctorado, que voluntariamente se prestan para hacer esa labor. El editor asociado obviamente hace un seguimiento y tiene los contactos de estos revisores, recibe sus recomendaciones, los revisa, los lee y da un concepto al editor en jefe. El editor en jefe al final es el que toma la decisión respecto a aceptar o rechazar un documento. Cuando ya un documento está aceptado por los revisores, ¿cierto? Eso tiene un proceso ahí más largo, pero cuando ya está aceptado después de una serie de ires y venires, ¿cierto? Porque no solamente que lo envío y me lo aceptan, sino que se puede tener una aceptación, por decirlo de alguna manera, parcial, con revisiones menores, revisiones mayores, y pues de ese careo con los revisores al final se llega a un acuerdo mutuo donde ya si todos estamos de acuerdo, pues el artículo se acepta. Cuando se acepta, entonces el editor asociado se lo comunica al editor en jefe, el editor en jefe pues da la buena noticia, ¿cierto? La gente celebra y luego se va a la parte del managing editor que revisa cuál fue el estado final de ese documento y el managing editor se lo remite a los diseñadores de la revista que son los que se encargan de poner de una forma agradable en formato acorde con la revista y se va para publicación. Todo ese proceso va a depender de cada revista, puede oscilar desde un mes y medio, en el mejor de los casos, hasta un año o más, ¿cierto? Dependiendo de los tiempos de respuesta, tanto del editor, de los editores, de los revisores y del mismo autor, ¿cierto? A veces los procesos de revisión nos demoramos mucho respondiendo y pues los revisores revisando y eso tiende a extender los procesos. Entonces, ¿qué es el Editorial Manager? El Editorial Manager es esa herramienta en donde ya después de haber escogido una revista, ya les voy a mostrar un proceso de cómo sería esa escogencia. A través de esa herramienta de Editorial Manager, lo que hace uno es cargar una información, son archivos en PDF, en doc e imágenes con cierta calidad, y le exigen al autor que tenga una identificación digital, ya sea registrándose en la página o bien teniendo esta herramienta que se llama ORC ID. Este ORC ID es como una identificación digital en investigación. Que si van a incursionar en este mundo, pues sería interesante que la tuvieran. Es como una hoja de vida digital en donde se registran los estudios, las experiencias profesionales, publicaciones, vinculación a asociaciones y demás. Yo creo que incluso sin ser un investigador propiamente dicho, se puede tener este identificador digital, ya que en muchas páginas se está utilizando esta herramienta, ¿cierto? Ayuda a agilizar el proceso de ingreso a otras plataformas porque se vuelve como una llave de entrada. Entonces yo no tengo que generar un registro en cada página, sino que simplemente hago el proceso con mi ORC ID, hagan de cuenta como una tarjeta de presentación y inmediatamente me ingreso a la página que necesito. Dentro del proceso editorial les van a preguntar cuál es el tipo de artículo que ustedes van a diligenciar. Hay varios tipos de artículos, hay artículos en extenso, manuscritos, y hay, por ejemplo, los que son los estudios de caso o technical papers que son un poco más cortos. Lo que se espera de los technical papers no es lo mismo que para un manuscrito completo. El technical paper es un proceso que está en marcha pero que no ha finalizado, sin embargo se espera divulgar algo porque es realmente importante. Eso pasó mucho durante el COVID, ¿cierto? Porque se necesitaban informaciones experimentales rápido. Entonces eran artículos cortos, muy puntuales de casos en donde se daba información y eran artículos que se generaban
en menos de un mes, o incluso 15 días. Durante la pandemia se presentó una cuestión sui generis en cuanto a publicaciones. Tristemente, muchas personas sacaron provecho de eso también, hicieron cosas que no eran debidas, pero también se dieron cosas muy buenas que aprovecharon los investigadores para desarrollar mucho más rápido la vacuna. Allí pues también vamos a cargar archivos e imágenes. Los archivos que deben ir sí o sí son una carta de presentación al editor. En esa carta ustedes deben, así como le envían una carta a cualquier persona, deben tener un encabezado, un asunto, deben explicar por qué su artículo está dentro del alcance de la revista, ojalá un pequeño contexto de qué trata el artículo para empaladar aquí al editor, y luego se despiden y ponen todos sus datos de contacto. Esos datos de contacto de esa persona es la persona que se encarga de toda la correspondencia y recibe ese nombre. Se llama el corresponding author. Ese autor no necesariamente es el primero en la lista de autores de un artículo, es simplemente la persona que se encarga de comunicarse en todo el proceso editorial. Es el que se va a encargar de cargar los archivos, de dar respuesta, de manejar la correspondencia. Hagan en cuenta como el secretario del proceso de emisión del artículo. Entonces voy a mostrarles cómo sería este proceso dentro del journal. Por ejemplo, este Journal of Materials in Civil Engineering, que es el que estamos viendo ahorita. Yo quiero subir un artículo. Entonces, simplemente voy acá a mano izquierda donde dice Submit Manuscript. Pero previamente voy a buscar el alcance para ver si lo que voy a publicar está acorde con lo que quiero dar a conocer. Entonces, dice aquí lo que ya hemos leído sobre materiales. Les muestra la junta editorial. Aquí está los editores de cada sección. Por ejemplo, hay un experto en materiales cementantes, en materiales bituminosos, en materiales en el área de geo, materiales híbridos. Y hay otro conjunto de editores asociados de diferentes universidades del mundo, ¿no? De Brasil, de San Antonio, Texas, de Estados Unidos, bueno, de Europa. Aquí está todo el listado de editores, ¿cierto? Esos editores también son escogidos por su trayectoria. Y aquí se listan los directores de la junta del instituto que le dan respaldo a esa revista. En este caso es el Construction Institute, es el CI, es el que cobija a esta revista. Entonces, listo, ya veo que mi revista está dentro de este alcance. Me voy para atrás y le digo acá Submit Manuscript y me manda al Editorial Manager, el EM. Entonces, aquí bien pueden generar un nuevo registro, ¿cierto? Por acá en Register Now, si nunca se han registrado en esta revista, le van a Register Now, o bien, si tienen ya su ORC ID, simplemente es picar acá en este globo verde. Aquí me pregunta que si pretendo darle acceso a la revista a través de mi ORC ID. Entonces, como les digo, yo ya tengo esto creado, lo tengo guardado en mi navegador. Le digo registrarme. Si no lo tienen ahí mismo, lo pueden crear, el ORCID, con datos básicos mínimos. Y aquí ya este es el menú principal de lo que es la revista del Journal of Materials in Civil Engineering. Entonces, aquí hay una serie de información que deben tener muy en cuenta. Hay anuncios que se van generando a medida que va cambiando la revista. Luego hay unas herramientas para autores, dentro de las cuales voy a explicar esta más adelante, que es el ASC Author Guide. Está los servicios de edición, los servicios para autores, instrucciones de cómo enumerar las líneas de sus documentos, ¿cierto? Cada manuscrito debe tener un interlineado consecutivo, de tal manera que el revisor, cuando coja su artículo, le pueda decir a usted, en la línea 135 cambie esta palabra por esta otra. Entonces es muy importante que ustedes tengan esa referenciación línea por línea enumerada. También muy importante el tema de cómo van a presentar las referencias. Aquí específicamente hablan de un tipo de artículo que es revisión del estado del arte. Son artículos especiales en donde se tienen más de 100 referencias. Hay plantillas en el caso de que ustedes usan látex y usen Overleaf. Entonces hay plantillas que les facilita todo el proceso de generar un documento científico, ya que las plantillas ya vienen las secciones numeradas, ya tienen el interlineado, ¿cierto? Voy a darle clic aquí solamente para mostrarles cómo es el tema de Overleaf. Espero que me abra porque a veces, a veces tiene problemas. Entonces ven acá, el Overleaf es una herramienta web
en donde ustedes, para ciertas revistas, ven aquí cómo se ve el documento ya organizado con Overleaf, ¿cierto? En donde tiene sus secciones, el abstract, introduction. Entonces, por ejemplo, voy a decirle aquí Open as Template. Entonces, lo que me dice es, bueno, regístrese. Entonces, miren que aquí otra vez aparece el login with ORSC ID. Entonces, si yo tengo mi ORSC ID, puedo entrar a muchas herramientas que están dentro del sistema de publicaciones y pues van a tener mucha facilidad a acceder a todas las herramientas. Entonces, eso es un texto en LaTeX, ¿cierto? Es una herramienta de programación cuyo resultado es este documento que está a la derecha y que se puede descargar en PDF y que pueden compartir con sus colegas y otros autores. Entonces, ustedes ven aquí la plantilla, les da como la forma en cómo debe enviarse el artículo y así se evitan muchos inconvenientes al momento de enviarle al editor administrador, ¿cierto? El managing editor, porque ya está en el formato, ¿no? No tiene escapatoria. Aquí está el resumen, está la introducción, aquí les dicen cómo debe redactar esa introducción, la longitud del documento, cuál es el flujo de construcción de ese documento. Ya ahorita vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto, los nombres de los autores, entre otros. Entonces, pues, para modificar esa información simplemente es ir a la sección específica. Por ejemplo, aquí está el abstract, simplemente es cambiar este texto por el texto de su artículo. Aquí se ve que es muy intuitivo, ¿cierto? Yo puedo cambiar aquí, por ejemplo, digo, este es el resumen de mi artículo, por ejemplo, acá, le digo recompile a mano derecha arriba, ¿cierto? Recompile, y me subo aquí arriba a donde estaba el abstract, y acá se va a ver modificado inmediatamente con el texto que yo acabo de poner, ¿cierto? Entonces aquí en abstract sale aquí, ese es el resumen de mi artículo. Entonces, eso es lo bueno de esta plantilla, ¿cierto? E incluso si van a trabajar en Word, este documento les puede servir de base para saber cómo organizar su documento, porque aquí están los tipos de letra, incluso dentro del código le dice cuál es el tamaño de letra, cuál es el tipo de letra, entre otros aspectos de formato, ¿cierto? Entonces eso es muy ventajoso. La única debilidad que yo le veo al látex, a estas plantillas, es la parte que la gente le tiene más miedo, que es esta parte de las referencias, ¿cierto? Las referencias bibliográficas que están al final, acá, al final, ustedes ven que está vacía porque hasta el mismo látex le tiene miedo, ¿cierto? Esa es una zona en que yo uso un programa específico para listar todas estas referencias, ¿cierto? Yo las genero a través de un programa que se llama Zotero, que se puede hablar en otra reunión, pero es como el dolor de cabeza de nosotros como autores al momento de preparar un documento, es citar a los otros, hacerlo adecuadamente y que este listado sea eh, consolidado con las mismas características. Entonces me devuelvo aquí a la página del Editorial Manager. Aquí hay unas guías también de cómo responderle a los revisores, ¿cierto? Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer al responder a los revisores. Y se los digo una vez, lo que no se debe hacer es responderles de forma agresiva. Así los revisores lo hagan, porque me ha pasado, hay revisores que son muy fuertes al opinar sobre sus documentos. Usted nunca cambie su templanza y hágalo de una manera muy polite, ¿cierto? Muy amable, siempre respaldado con evidencias. Y eso calma a cualquier revisor. Entonces, ustedes ven acá, yo le voy a decir acá, submit new manuscript. Bueno, aquí está, por ejemplo, los archivos que yo ya he enviado. Y entonces me dice los que están bajo decisión, ¿cierto? Que fueron aceptados o rechazados. Pero si voy a iniciar un nuevo envío, será por aquí, en submit new manuscript. Entonces, acá en este punto, le va a preguntar, lo primero es qué tipo de artículo va a generar. Entonces, ven acá que hay muchas opciones. En la general es technical paper, es un artículo de 30 hojas como máximo, incluyendo referencias, fotos, tablas, figuras. Luego está el technical note, es un documento un poco más corto. Cada revista tiene unas definiciones muy específicas respecto a esto. Está el case study, es un caso de estudio, ¿cierto? Estos dos documentos son muy parecidos, solo que el case study es específicamente sobre un ejemplo de aplicación de un método, una teoría en un entorno. En cambio, el technical note es, por ejemplo, el desarrollo de una ecuación derivada de una experimentación, por ejemplo. Ya es algo en el desarrollo, el estado del arte, pero no es un artículo completo. Luego vienen artículos de discusión que son extremadamente cortos, en donde ustedes rebaten
otro artículo previamente publicado, o hubo cartas a la editorial, o foros, entre otras. Ustedes ven ahí una gran cantidad de publicaciones, pero las que más uso yo son estos tres primeros: Technical Paper, Technical Note y Case Study. Son los más comunes. Voy a, solamente jugando aquí con la plataforma, voy a darle Technical Paper para que ustedes vean que sigue, pero va a llegar a un punto en que no puedo seguir más. Entonces voy a darle Proceed. Y entonces aquí él me dice, listo, suba los archivos que usted considera que van a ser usados para su publicación. Entonces lo que hace uno acá es arrastrar desde su explorador, ¿cierto? Su carpeta de explorador de Windows, van a arrastrar los archivos. Voy aquí a mirar si tengo algún archivo, por ejemplo, puede ser que eso no me vaya a penalizar lo que estoy haciendo, pero simplemente es tomar un documento, se puede ser un documento, por ejemplo, este documento que tengo acá de correcciones, no sé qué será, pero voy a ponerlo aquí. Entonces él me dice, mire, está cargando el archivo de correcciones, no sé qué será, lo tenía en mi escritorio, pero lo que les va a mostrar es el tamaño, la modificación, y luego me va a salir un listado de tipologías de archivos que debo yo cargar a la herramienta. Ya se van a dar cuenta. Inmediatamente ustedes ven que se me habilitó esta ventana que antes no estaba. Entonces luego dice acá, ¿qué debo subir? Lo que está con asterisco. Miren que lo que me está pidiendo, lo único que es que debe ser obligatorio es el manuscript, es el documento que tiene la sintaxis de lo que vimos ahorita en LaTeX. ¿Qué se recomienda que ponga, pero no es obligatorio? La carta, ¿cierto? De cover letter, la carta al editor. Tablas, las pueden enviar en formato independiente. Figuras. Figure Caption List es el listado de los títulos de cada figura. Por lo general yo hago un documento en Word donde pongo listado de figuras, Figure List, y pongo los captions, los títulos de todas las figuras listadas del 1 al 10, por ejemplo. La figura 1, título tal, figura 2, título tal. Suplementan materials, pueden ser tablas o archivos que ustedes consideran, permisos que a veces se necesitan para imágenes. Response to Reviewer Comments es un documento que yo preparo exclusivamente para responderle a los revisores. Si nos da el tiempo, les muestro uno de ellos. Versiones con control de cambios. Eso sucede cuando estoy haciendo una respuesta a un revisor. Tengo el documento con revisión de cambios en textos en rojo y la respuesta a los revisores. Esas son dos cartas independientes, dos documentos independientes, pero que se acompañan para darle respuesta. Cambios en el autor de correspondencia y cambios en el listado de autores secuenciales, ¿no? Hay una creencia en donde se tiene que el listado de autores, el primero es el único o el más importante, ¿no? Realmente no, eso depende mucho del laboratorio o de la forma como se organicen. Realmente los autores son iguales, pero se tiene la costumbre que el primero es el más importante. El primero, por lo general, es el que ha desarrollado la mayor cantidad del trabajo. Esa es como la tendencia. Y de ahí para atrás están pues, los auxiliares y al final están, por ejemplo, los directores de trabajo que llevaron la batuta y que dieron aportes, ¿no? Siempre se maneja el tema ético en el tema de publicaciones. Todos los que estén listados como autores tuvieron que formar parte de ese documento, no simplemente como veedores o dando de recursos, sino que tuvieron que haber formado parte dentro del desarrollo del documento. Incluso la revisión cuenta como formar parte de esa autoría, de la que se dan ideas de cambios, de modificaciones, ajustes, ¿cierto? Eso sucede mucho también en la práctica. Entonces, en la medida que ustedes van cargando archivos, cambia la tipología, por ejemplo, cover letter, y la cargan, y aquí se van listando los diferentes elementos. Cuando ya todo está listo, ustedes le dan siguiente, ¿cierto? Acá abajo ¿no? Sale proceed, y cuando ya está listo, ustedes lo que cargan en información general es el listado de autores, el título del documento, el resumen, cuáles serían los revisores recomendados, no necesariamente son los que va a escoger el editor, pero el editor va a mirar esos perfiles y él va a buscar de su base de datos quiénes son parecidos a esos perfiles. Y si no, pues él va a escoger los que él considera más adecuados para la temática. Y al final, pues ya le genera un archivo en PDF, ¿cierto? No alcanzo a hacer todo el proceso porque no tenía un artículo listo. Lo estaba tratando de preparar para dejarlo ustedes listos para hacerlo hoy, pero no alcancé. Me faltaron algunas cositas. Pero entonces, al final, les genera un PDF. Ese PDF lo deben revisar muy bien, porque ese PDF ya está en la estructura en la cual los revisores lo van a recibir. Entonces, ese PDF tiene como una hoja técnica
Les voy a mostrar, vamos a ver si encuentro aquí un documento que sí les puedo mostrar, porque lo estaba trabajando el día de hoy. Ya les muestro, permítanme un segundo, para que ustedes lo vean en real. Acá, no lo tengo acá. Entonces lo tengo por acá en OneDrive. No, no pensé que lo tenía aquí. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Lo tengo acá en la web. Fíjate, lo estoy trabajando. Es este archivo de un artículo que estoy revisando y estoy respondiendo precisamente unas peticiones de los revisores. Este es un artículo que se envió a una revista que no es de la ASCE, ¿cierto? Ustedes preguntarán, ¿por qué no lo envió la ASCE? Bueno, eso depende mucho del scope, de la tendencia a la temática y demás. Permítanme, a ver si puedo hacer un poquito aquí de zoom de este documento. Les va a aparecer primero estas hojas, en donde ustedes ven acá los autores, el abstract, y luego viene la carta del editor, ¿cierto? Aquí se le dice al editor en jefe cuál es lo que se está presentando, la firma del autor de correspondencia, y luego viene acá algo que les voy a explicar más adelante, que son los highlights, que es un listado de puntos clave de no más de 80 caracteres, en este caso están un poquito largos, pero que dan naturaleza de cuáles son los puntos más importantes de su artículo. Los puntos más importantes, es decir, si ustedes se montan en un ascensor y le quieren contar a alguien en qué está trabajando, esos serían estos puntos, los highlights, lo más importante, qué es lo que está haciendo y cómo lo hizo. Luego viene una declaración de interés, que no hay conflicto de intereses. Y luego viene un credit author statement, es qué hizo cada autor dentro del trabajo. Y luego viene, eso es una revisión de una respuesta a revisores. Entonces, punto a punto, se le dice a cada revisor su comentario y se le responde punto a punto qué es lo que se hizo como dándole respuesta a cada una de sus peticiones. Ustedes ven aquí todos los rojos, fue ese careo, ¿cierto? Ese proceso duró 7 meses con ellos, ¿sí? Se trató de dar respuesta de la mejor manera. Miren, todo eso fue, y al final aparece el documento con los números de línea. Ustedes ven acá, cada línea tiene una numeración. Esa es la organización de un documento, ¿cierto? Viene primero el abstract, unas palabras clave, es entre 5 y 6 palabras clave de su trabajo, una introducción, donde se hace una revisión de antecedentes, el estado del arte y se define dónde es la brecha. Luego viene aquí los métodos, ¿cierto? Cómo se plasmaron estas fases para construcción de la modelación. Aquí vemos las tablas embebidas, las figuras embebidas, cada uno con sus títulos. Y luego vienen al final de las metodologías, vienen los resultados. Aquí en el capítulo 4, permítanme un segundo, es que este artículo no está publicado, ¿cierto? Todavía está en proceso, entonces no puedo detenerme mucho. Ya, porque es una grabación, entonces ni modo. Aquí vienen los resultados y conclusiones. Las conclusiones son puntos un poco más largos que los highlights, pero donde ustedes dicen o dan cuenta de cuál es su aporte, cuál es el aporte que ustedes están dando a este punto del conocimiento. Reconocimientos, a quién se le dan méritos y las referencias a que haya lugar. En este caso fueron alrededor de 50 y tantas, no recuerdo ahorita, 66 referencias bibliográficas. Entonces miren que aquí hay una versión del manuscrito que está limpia, es decir, que no, se cargó al revés. La clean version era la anterior y la revised version era esta, que está con rojo en lo que se cambió. Entonces ese es el proceso que se sigue siempre para el momento de cargar los documentos. Entonces cuando ustedes están cargando el documento, revisen muy bien ese PDF porque a veces las estructuras de las ecuaciones, de las tablas, los textos, a veces cuando, no sé si les ha pasado, cuando están en Word y graban en PDF, las referencias cruzadas fallan y sale error, no se encuentra el vínculo. Entonces, todos esos temas deben quedar resueltos al momento de enviar ese PDF. Cuando ustedes están a gusto con el PDF, lo envían y ya el editor toma la decisión de aceptar o no ese documento. Entonces, me voy a devolver a la presentación
Permítanme un segundo, que eso será el Editorial Manager que le estaba presentando. Entonces, recomiendo mucho el tema de la creación de la cuenta en ORCID. Ya hablamos del tipo de artículo y ya hablamos de esos tres elementos, carta al editor, highlights, manuscript, y también entre eso pues hablamos de las tablas y las figuras. Las tablas tienen un formato muy especial, no son como uno quisiera desarrollarlas, sino que tienen un formato en donde solamente se tienen líneas arriba y abajo el encabezado y en la parte final, ¿cierto? Voy a mostrarles acá en el mismo archivo que estoy trabajando. Precisamente estoy haciendo, permítanme un segundito, me salgo de acá, si me permite, aquí, permítanme un segundito, que no sé por qué no me sale acá. Aquí en el Drive, no sé qué se me hizo, se me fue el Drive, me metí el archivo, capaz que lo cerré. A ver acá. En el Drive, yo tenía en esa misma carpeta, estaba preparando precisamente la respuesta a los revisores y si todo funciona bien y la red funciona y el Office funciona, les voy a mostrar cómo la estructura de una tabla. La tabla es una respuesta que estoy preparando. Las tablas tienen esta forma. Si ustedes ven bien, están el encabezado con línea arriba, línea abajo. Entre filas no hay ninguna línea. Y aquí al final hace falta una línea. De pronto porque estoy en el Word Web, en la versión web. Pero aquí abajo debe haber una línea. Precisamente donde estoy marcando, ahí debe haber una línea. No debe haber ninguna línea intermedia. Las figuras deben ser figuras en un formato adecuado, mínimo 300 puntos por pulgada, en formato EPS, BMP, TIFF. No se aceptan en JPG ni en PNG, ni tampoco imágenes en PowerPoint. Entonces, es importante que tengan una herramienta, por ejemplo, un Photoshop o una herramienta que les permita hacer ajustes de sus imágenes. Entonces, permítanme, porque se me está acabando el tiempo. Yo tenía planeado una hora, pero ya he tocado la mayoría de los temas. Entonces, resumiendo un poco, el título y el resumen son los elementos que se redactan al final, ¿cierto? Son lo que se pone al principio del documento manuscrito o el paper, pero son los que se redactan al final, cuando ya la investigación está totalmente redactada. ¿Qué debe ser el título? Debe ser conciso, corto, ser único y que llame la atención, que sea relevante, que impacte. Dentro de la guía para autores hay unas palabras que ustedes deben evitar en esos títulos, ya las voy a mostrar en un instante. El resumen no debe tener más de 250 palabras, debe tener una estructuración. ¿Qué es una estructuración? Que tenga este mismo formato, ¿cierto? De elementos, es decir, que tenga una breve introducción, la metodología, que tenga unos pequeños resultados, ¿cierto? Pero todo conciso en 250 palabras. Y las palabras clave no pueden ser más de 5 palabras, separadas por punto y coma. Esas palabras son aquellas que ustedes van a usar si usan un buscador, por ejemplo en Google. Si ponen esas palabras clave, inmediatamente los va a llevar a su artículo. La introducción debe ser la motivación del estudio. ¿A quién beneficia? ¿Cuál es la brecha del conocimiento? ¿Y quiénes han trabajado sobre esa temática? ¿Y cómo ustedes piensan resolver esa situación? En los métodos, básicamente se escriben son las fases. ¿Cuáles pasos siguieron, tanto experimentales como teóricos, analíticos, modelación computacional, para llevar a cabo el resultado o que ustedes van a presentar? En los resultados, ahí van el análisis de todo lo que obtuvieron a través de los métodos, gráficas, tablas. Traten de no presentar la misma información de dos formas. O es una gráfica, o es una tabla, o es un texto. Pero no pongan redundantemente la información, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, una mezcla de concreto. Entonces pongo las resistencias del concreto y luego pongo una figura con las resistencias y luego lo dije en un texto, las resistencias son tal y tal. Eso es redundante. O lo ponen en un texto, o en una figura, o en una tabla y la citan. Y las referencias que siempre van al final del documento, en donde se hace alusión a todos los documentos que ustedes han usado sobre los hombros de quienes se han parado ustedes para construir esta nueva aporte a la ciencia o a la práctica, ¿no? No pensemos que los artículos son solamente para científicos
sino hay artículos que son muy interesantes del área práctica, ¿no? De la industria, ¿cierto? Con un conjunto de socios deciden enviar un documento de divulgación en donde ven algo nuevo, algo innovador, algo que permite solucionar problemas a otros. Básicamente eso es un artículo. Un artículo es ese recuento de situaciones, de sucesos, de antecedentes que dan respuesta a una brecha del conocimiento o a una problemática que al día de hoy no estaba resuelta. Bueno, el formato, ¿cierto? Hay una guía para autores. Aquí hay un vínculo web. Ustedes pueden hacer clic y ahorita le va a hacer clic. Pero les voy a resumir acá un poco. Ya miro el documento. Son máximo 30 páginas, como les comentaba, para los artículos completos o 7 páginas para los casos de estudio. La decisión de su artículo puede ser aceptado, rechazado o aceptado con revisiones mayores o menores. La respuesta a revisores ya la vimos. Cuando uno canta victoria cuando recibe revisiones menores o está aceptado. Con revisiones mayores no es que tenga un pie adentro todavía, ¿cierto? Simplemente tiene que responder muy bien las solicitudes de los revisores. Siempre deben escribir a doble espacio, una sola columna y enumerar las líneas. Hay otras revistas que no son de ASCE, en donde le dicen a usted, your paper, your way, ¿cierto? Como ustedes lo tengan, se lo reciben. Pero este no es el caso. Todas las revistas de la SCE trabajan con este formato, doble espacio, una sola columna y líneas enumeradas. Líneas, imágenes de muy buena calidad y tener mucho cuidado con los tiempos gramaticales y cómo hacen referencia a otras personas. Se les va a mostrar de qué trata eso. Ustedes van aquí, por ejemplo, a este vínculo, ¿cierto? Publishing in ASC Journals. Ustedes pueden entrar a cualquier revista y siempre los va a mandar a este vínculo. Por ejemplo, en Journals, voy a hacer el vínculo completo para que ustedes vean. Por ejemplo, el Journal of Aerospace Engineering, pico acá, y me voy acá a Submit Manuscript, y siempre me va a votar al Editorial Manager, perdón por la expresión votar, me va a enviar al Editorial Manager y aquí sale ASC Author Guide. Siempre les va a aparecer en las revistas de la ASC abajo esta línea donde está el ASC Author Guide. Ustedes pican ahí y siempre los va a arrojar o enviar a esta página. Publishing in ASCE Journals, a Guide for Authors. Siempre los va a enviar acá. Entonces, aquí hay un pequeño resumen, pero yo les voy a facilitar un poco el trabajo. ¿Qué es lo importante? Esta parte, el peer review process. Aquí es donde les explican cómo preparar su documento y qué es lo que van a mirar los revisores. Aquí una guía para la preparación de figuras, lo del látex que les comentaba antes, y acá el apéndice 2 es muy importante porque es un checklist. Usted revisa con esta lista de chequeo si usted ya tiene todos los elementos listos para enviar un artículo. Entonces me voy aquí al peer review process. Son 19 páginas, algo así, pero voy a centrarme en los puntos más importantes. Lo primero es que su manuscrito cumpla los siguientes requisitos. Que sea de valor, que sea original, es muy importante. El tema de la originalidad, no puede tener textos copiados de otros documentos, que contribuya al crecimiento de la ingeniería civil, al avance de la profesión, que tenga aplicaciones prácticas, muy importante, que sea factible, que no tenga intereses comerciales, ¿cierto? Detrás de él, que esté libre de personalidades, ¿cierto? Detrás de él, que no sea, por ejemplo, publicado en otro evento, ¿cierto? A veces en las conferencias hay unas limitaciones. Si lo publicaron en una conferencia y lo quieren publicar en una revista, hay un porcentaje máximo de similitud que debe tenerse en cuenta. Ser muy ético en el tema de la autoría y ser siempre consistente con el propósito de la ASCE. Aquí está lo de las decisiones, cuál es el paso a paso y las decisiones que se toman en el momento de enviarlo a revisión. Aquí están las revisiones que les comentaba, las decisiones. Y cómo se debe responder a las revisiones. Aquí les dan más o menos como una guía. Me voy a saltar a la parte de lo que es la emisión del manuscrito. Debe tener, para una revisión inicial, es decir, el primer envío, debe tener el título, la línea de autores, donde se digan las instituciones, correos electrónicos de los autores, un resumen en la primera página. Y los autores, como les decía, deben tener, deben estar
consistentes con la información que se usa en el Editorial Manager, que es esa plataforma que es digital. Es decir, lo que está en el papel debe ser consistente con lo que el corresponding author digita al momento de cargar la información. Se deben tener afiliaciones separadas. Por ejemplo, que somos dos colegas de la Universidad del Norte y hay un colega de otra universidad. Entonces, cada uno de nosotros, así seamos de la misma institución, debemos tener una referencia o afiliación independiente porque tenemos diferentes correos electrónicos, por ejemplo. El manuscrito en doble espacio, columna sencilla, numeración de líneas continua. Todas las figuras deben estar embebidas o dentro del texto. Se aceptan envíos en Word, LaTeX o PDF, solamente esos tres formatos. Se deben responder unas preguntas. En esas preguntas que les hacen allí es si se ha publicado en otra parte, si hay conflicto de interés, entre otras cosas. Son preguntas muy sencillas de responder. Deben declarar si hay financiación detrás de este artículo, por ejemplo, una beca o un proyecto, una financiación, entre otros. Y aquí les recomiendan, ¿cierto? Que dice, los autores les recomienda tener un ORCID. Es muy importante, porque en la medida que ustedes ya tengan su artículo publicado, automáticamente la editorial manda el dato al ORCID y ya les aparece su artículo en su hoja de vida automáticamente. No hay que cargarlo, sino que ya todo está enlazado. Cuando se tenga un manuscrito revisado, ¿cierto? Que es el caso que yo estoy teniendo ahorita, que estoy revisando, entonces debo cumplir otros requisitos en cuanto a imágenes y demás. Entonces, aquí está la longitud del manuscrito, ¿cierto? 30 páginas a doble espacio o 7 páginas, como les comentaba. ¿Cuál es el flujo del artículo? El flujo es la página de título, donde está el título general, los autores, la afiliación y su resumen, las aplicaciones prácticas, que es algo nuevo que está pidiendo SC, antes no lo pedía, eso es reciente, estamos hablando de unos 6 meses para acá, en donde es importante en un párrafo que digan para qué sirve su investigación. Eso es nuevo y me parece maravilloso. También lo hacía otra asociación, que es como la relevancia práctica de la información. Luego viene la introducción. Los main text sections se refiere a los métodos, como les comentaba a ustedes, metodología, marco referencial, teórico y demás. Conclusiones, apéndices, si los necesitan, no es obligatorio. Un statement o declaración de disponibilidad de datos, si ustedes tienen a libre disposición los datos o si están reservados porque es un secreto industrial, deben declararlo. Acknowledgement es reconocimientos a personas o instituciones que financiaron su investigación. Disclaimer es si ustedes tienen algún conflicto de interés. Notaciones, por ejemplo, se usan muchos abreviaturas o símbolos griegos para entender sus artículos, debe haber allá un capítulo de notación. Suplementan materiales, como les comentaba, pueden ser tablas interactivas o algo que esté en la web que ustedes no puedan cargar en un archivo, y las referencias. Estos son los documentos que deben, o toda la información que debe estar en el manuscrito. Y aquí abajo le describe cómo debe ser cada uno de ellos. Entonces el título, por ejemplo, me parece muy curioso esto, porque dice, el título debe ser una descripción del mismo, pero no debe comenzar ni por A, ni por an, ni por de, ni por análisis of, ni theory of, ni on the, ni toward. Y ustedes van a buscar artículos y hay muchos que tienen eso, ¿cierto? Analysis of the frequency of the damper solutions of Entonces, esta revista no, o las revistas de la SC, ninguna les permite que usted comience su artículo con the o analysis of theory of, ¿cierto? Eso una vez me generó un problema, porque puse a novel, un método novedoso de algo, y me dijeron, no, no puede comenzar por A. Entonces, para atrás enseguida. Aquí les explica cómo hacer la referencia a los autores, las afiliaciones. Luego les explica cómo debe estar estructurado el abstract en su forma, cómo se debe redactar esta parte de aplicaciones prácticas, cómo impacta a la comunidad. Recuerden mucho el enfoque de la ASC, el enfoque social. Y creo que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, el big picture de cómo puede ser considerado su artículo. Este tema es muy importante hoy día, ¿no? Debe evitarse el he, she, his, her, and hers. Se debe usar alternativamente outdoor, discussor, engineer, researcher, ¿cierto? Evitar palabras que tengan un género específico. Tiempo gramatical, aquí le explica en qué momento debe usar past tense, o present tense, o future tense. En qué momento lo puede usar y en qué momento no. Footnotes and endnotes son los pie de páginas. Yo por lo general no los uso, a menos de que esté hablando, por ejemplo, de un software, que no vale la pena tenerlo en referencia, sino que lo puedo tener en un pie de página. En matemáticas yo uso particularmente un programa que se llama
Se me olvidó el nombre ahorita. MathType, se llama MathType, es muy bueno. Aquí está, mírenlo, MathType. O también el Microsoft Word Equation Editor. No me gusta casi este último, me gusta más el MathType. Solo que antes era gratuito, hoy en día es pago. Pero bueno, en LaTeX se solucionan muchos de esos problemas. La nomenclatura tenganla muy en cuenta y sobre todo cuando revisen el PDF. Todas las unidades en sistema internacional, muy importante eso. Las conclusiones que deben decir, apéndices y demás. Entonces aquí encuentran toda la información que necesitan para listar su manuscrito. ¿Okay? Me devuelvo a la presentación. Entonces, como les decía, eso es lo importante, los procesos. Aquí les voy a dejar la guía para que ustedes puedan, cuando quieran enviar su artículo, también me pueden consultar a mí cualquier inquietud, no duden en hacerlo, en guiarlos en qué revista es más adecuado publicar. Yo lo que hago es buscar si hay artículos de una temática similar publicados en la revista y eso se revisa simplemente conociendo la revista, entrando y ver los artículos más recientes o buscándolo y ustedes se dan cuenta. Bueno, con eso era todo. Yo quiero pues aprovechar ese momento ya cerrando un poco los próximos eventos que vamos a tener nosotros. Esto no es nuestro, no es de la SCE, pero los invito, lo vamos a estar divulgando, que es el evento que va a estar en el marco del evento ACOFI, que es la introducción al nuevo modelo nacional de riesgo sísmico. Va a ser el 15 de septiembre de 7 a 12 de la mañana. Les vamos a estar enviando el vínculo vía correo electrónico y por redes sociales. Y vamos a tener el 27 de septiembre una conferencia web con el profesor Sebastián Lobo Guerrero sobre estabilidad de taludes, un tema muy interesante, sobre todo lo que hemos visto últimamente por el tema de las lluvias, tanto en Bogotá como en el resto del país. Él va a estar aquí el 27 de septiembre, bueno, aquí vía web. Es un martes a las 7 de la noche, entonces están cordialmente invitados para que asistan. Bueno, ahora sí, abro el panel para preguntas. Me encantaría escuchar cualquier pregunta o si las dejaron por aquí en el chat, también los puedo responder. Bueno, aquí hay una pregunta que hace Nicolás. Y dice, ¿la mayoría son gratuitos o son pocos? Me imagino que te refieres a los artículos. Casualmente, para el caso nuestro, Universidad del Norte, la mayoría son gratuitos. Y si no los encontramos, los podemos pedir por préstamo interbibliotecario. Entonces, por ese lado no hay problema. Para el resto de miembros de la SCE, sería pues por consulta o con apoyo, ¿cierto? Para eso son las redes de trabajo. Pero lo que sí es no gratuito son los documentos estándares. Todos son de venta. Nicolás dice también pues, que hay una opción de las ecuaciones, exactamente. Me imagino que es lo que te referías. Eh, ¿Cómo se inicia la memoria de cálculo? Hace pregunta Eduardo. Cuando dices memoria de cálculo, ¿te refieres a tablas en Excel? No sé si me puedes aclarar un poco. Puedes abrir el micrófono sin problema. No, me refiero a procedimientos matemáticos. Vale, yo lo que hago, te voy a mostrar un artículo. Un artículo, a ver, precisamente el que tenemos ahorita abierto. Aquí hay un procedimiento matemático, no es la forma más, a ver, si lo tengo por acá, no. Tengo otro, permíteme un segundito, que estaba revisando dos al tiempo. Este otro. Este está, por ejemplo, lo estoy presentando ahorita una revisión también a una revista de la SCE, este particularmente. Y tengo un procedimiento matemático, voy a tratar de abrirlo, pero no en la aplicación web. Se le van aquí en edición y le dicen abrir en la aplicación de escritorio. Para que puedan ver el formato, porque en la aplicación web no es muy agradable ver el archivo. Se pierden muchas características, ¿no? O propiedades. Permítanme un segundo. Por lo general lo que se usa yo uso MathType, como les digo. Es muy útil hacer gráficos de secuencia, ¿cierto? Uno no escribe todo el proceso. O sea, la idea de un artículo es que otros lo puedan replicar, otros puedan repetir la información que ustedes están presentando. Sí, replicarlo es el término correcto, pero uno no da todo el detalle desmenuzado del proceso. Uno da, pues, yo lo que hago es un flujo de
flujos de trabajo, y doy las ecuaciones clave o más importantes para entender el desarrollo. La otra opción es dar cita a los artículos o documentos que puedan haber desarrollado esas teorías detrás en trasfondo. Si quieres, mientras abre el documento, Eduardo, le voy respondiendo a Ana. Ana, adelante. Profe, buenas noches. Buenas Una noches, Ana. pregunta. Sí, Si, dime. por ejemplo, yo quisiera crear un artículo, yo podría empezar a escribir y como presentárselo a usted antes o de pronto en el CRE que también hacen revisiones antes de publicarlo o pues eso no se podría. Sí, claro. Lo importante es que tú sepas que, bueno, siempre hay un tema que es de propiedad, ¿cierto? Intelectual ahí. Cada vez que tú manejes esa información, tienes que advertirle a la persona que lo va a recibir que es un documento que no ha sido publicado, ¿cierto? Que es inédito. Inédito, como su nombre le dice, es que no ha sido editado, no ha sido publicado. Entonces, la revisión, por ejemplo, yo te puedo ayudar para mirar si cumple con los requisitos a modo de revisor. De tal manera que cuando tú lo vayas a subir a una plataforma, pues estés tranquila que no te van a hacer un rejection, ¿no? Que es rechazo directo del editor. Allá tenemos una oficina, ¿cierto? Que es el centro de escritura, que seguramente también pueden apoyar mucho, sobre todo para la forma. Lo que no sé es que todas las revistas de la SCE manejan el idioma inglés. Es un tema que es a nivel incluso nacional. Todas las revistas a nivel nacional manejan el idioma inglés para la publicación. Entonces, no sé si en el centro de escritura pueden ayudar en el tema del aspecto gramatical. Una herramienta que yo uso es ay, perdón, miren lo que dice. Eh, es el Grammarly. Si ustedes ven acá arriba, yo tengo una herramienta también que se llama ProWriting Ed. Tengo el MathType, que es para ecuaciones, Zotero, que es para referencias, y ProWriting Ed es una herramienta que me permite revisar el inglés en tiempo real en mis documentos. Aquí yo, por ejemplo, le digo Start Real Time y él me saca acá una ventana donde me dice dónde estoy cometiendo errores o dónde debo mejorar mi escritura en inglés. Entonces, cuenta conmigo, Ana, para lo que necesites. Con mucho gusto te puedo apoyar dándole revisión, como te digo, una revisión preliminar con algún tipo como te digo, de confidencialidad, ¿no? Para que tu obra sea inédita. Ya a ti que te amplié un poco la información. Mira, Eduardo, yo, por ejemplo, aquí las ecuaciones las tengo editadas en MathType. Entonces aquí es una ecuación de índice de azul de metileno, es una ecuación. Entonces yo tengo un texto, cito los autores en donde se hace referencia a esto. Por ejemplo, es la STMD 4607, la cita está por acá. Y esta ecuación, si yo le hago doble clic, no, aquí en este computador no está. Aquí debería estar. El MathType es esta herramienta donde yo pueden insertar ecuaciones en cualquier parte. Voy a tratar de hacerlo aquí. Él me sale esta herramientica y es muy fácil construir ecuaciones. Por ejemplo, yo quiero hacer un fraccionario, entonces aquí F, control F, aquí sería, por decir cualquier cosa, ¿no? Voy a poner acá y yo puedo generar letras griegas, alfa y demás. O sea, es una herramienta muy útil y el formato es muy agradable a la vista. Entonces, lo que sí les digo es que la versión que deben instalar es la versión 6.7 para atrás. Si instalan la versión MathType 7 en adelante, es diferente. No es muy agradable para mi gusto, pues. Pero entonces aquí uno, lo que hace el procedimiento, las memorias de cálculo son contadas, ¿no? Son contadas, es decir, se pone la ecuación base, lo que se usó, y al final se muestran los resultados, tabulados, ¿cierto? No se hace una memoria de cálculo dato por dato, sino que se muestran gráficas, son diagramas de Pareto, por ejemplo. Aquí un análisis composicional de unos compuestos químicos, unos carbones activados que estamos trabajando. Pero todo es, como les digo, contado, es para que otros puedan entender, replicar, pero no es una memoria propiamente hecha, son micrografías, por ejemplo, entre otras cosas. Vale, no sé si hay más preguntas. Les voy a compartir, ahí mientras se deseen, voy a compartirles acá un vínculo, el vínculo de la presentación, y
me dicen si lo pueden ver. Lo voy a compartir acá en la sesión, que ya me perdí dónde es que estoy. En el chat de aquí, permítanme, voy a dejar de compartir y les voy a dejar acá en el chat esta presentación. Me gustaría me confirmaran si la pueden visualizar. Esa es la presentación. Y si la pueden visualizar, ahí están todos los vínculos que les he compartido para que puedan conocer un poco más sobre la revista, las bases de datos y puedan, como quien dice, conocer un poco más sobre las potencialidades. Me he dado cuenta que ser miembro de la SCD sí que es un factor relevante al momento de enviar artículos, ¿cierto? Sí lo miran, ¿cierto? Sí ven cómo está relacionado uno, en dónde está puesto, o sea, en qué lugar del mundo está, si es relevante, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Julio. Perfecto. Entonces, espero que saquen buen provecho a esto. Gracias, Ariane. Y puedan aprovechar entonces esta ventaja. Cuenten con la seccional ante cualquier inquietud que tengan sobre el proceso o cualquier guía respecto a cuál revista ustedes quieren enviar un artículo. Me pueden enviar, por ejemplo, el título, el resumen nada más y yo les digo, seguramente esta revista es la mejor candidata. O si me quieren decir, bueno, ¿cuál es la revista mejor catalogada en esta área? Entonces yo les puedo hacer una búsqueda de cuál tiene mejor posicionamiento, que es otro tema que no lo comenté aquí porque es un poco más largo de explicar, pero que sí ayuda también a que sus artículos sean más citados o tengan mayor impacto al momento de ser publicados. Bueno, les agradezco a todos su presencia aquí, de verdad que les agradezco mucho los pocos que se alcanzaron a conectar, creo que fueron alrededor de 14, 12 o 14. Igual la grabación va a quedar disponible y bueno, estaré muy atento a todos.